bienvenida al economista Marco Flores, miembro del Foro de Economía y Finanzas para el Ecuador. Economista Flores, muy buenos días. Han pasado algunos días ya desde que se pusieron en vigencia las medidas económicas tomadas por el gobierno, así como la ley que fue denominada de fomento para la productividad. ¿Cuáles son las conclusiones a juzgar por los resultados que se van logrando? Bueno, la ley no se la puede juzgar solamente desde una línea de análisis. La ley tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas. Creo que entre las cosas muy malas está el perdón indiscriminado de deudas tributarias y fiscales a sectores de la población ecuatoriana, de las empresas, personas naturales y jurídicas, a quienes no se les debía haber perdonado ninguna deuda. El señor Martínez se ha encargado de llevar adelante una ley para que la ciudadanía conozca de un total de obligaciones incumplidas de 4.379 millones de dólares, 1.612 millones de dólares de deudas en firme, confirmadas de ese gran total, han sido perdonadas únicamente a 130 grupos económicos del Ecuador, donde se encuentran bancos privados, empresas petroleras, pero no se ha hecho todo lo que nosotros sugerimos. Más bien dicho, en todas las propuestas que constan en la ley están los criterios del foro que han sido tomados, pero no todo lo que ha dicho el foro ha sido incorporado. No hay un programa económico hasta el día de hoy. El Ecuador no conoce, ni la comunidad financiera internacional no conoce cuáles son las líneas que va a seguir la economía ecuatoriana, y por eso mire usted lo que acaba de ocurrir. El Ecuador obtiene un crédito de 500 millones de un banco de inversión americano que se llama Goldman Sachs. Y el banco le exige al país de garantía 1.200 millones de dólares en bonos para garantizar una operación de 500. Es decir, nos prestan 500 y nos exigen una garantía 2.4 veces el valor prestado. Eso revela que no hay confianza en la economía ecuatoriana. Yo podría hacer un análisis alrededor de todo esto, pero creo que estos son los puntos críticos. Pero mi preocupación en estos momentos, como lo he dicho públicamente en recientes entrevistas, es mucho mayor respecto a la conducción de la economía ecuatoriana por parte del señor Martínez, o más dicho, el señor Pachano, que es realmente quien conduce la economía ecuatoriana. Y se debe a que la economía está decreciendo, se está produciendo una contracción en la economía real. La revista o el informativo IMACRO, que es un informativo especializado de técnicos de altísimo nivel, en su último número establece que el crecimiento de la economía en el año 2018 va a ser inferior, escúcheme esto, va a ser inferior al 1%, es decir, el PIB ecuatoriano, el Producto Interno Bruto, ni siquiera crecerá en 1%. Eso tiene un impacto directo muy negativo sobre la generación de empleo. ¿Se puede considerar realmente crecimiento un 1%? Menos del 1%. Y me han dicho los técnicos de IMACRO que incluso el 0,99 que ellos están proyectando para el año 2018 va a ser inferior. Pero este crecimiento, economista Flores, estos caballeros que dirigen la economía ecuatoriana. Economista Flores, este crecimiento, entre comillas, Pachano, sería menor que el crecimiento de la población. El índice de crecimiento de la población supera este crecimiento financiero supuesto de Ecuador. Sí, claro, el crecimiento real de la economía del PIB. Pero déjeme decirle algo, señor periodista. El Ecuador necesita crecer entre el 5 y el 6% para comenzar a tener recursos con que pagar su deuda. Un crecimiento del Ecuador inferior al 5% no le ayuda, es decir, no es el que requiere el país para poder salir de la crisis, para poder generar trabajo, para poder pagar la deuda. Necesitamos crecer entre el 5 y el 6%. Y no nos ayuda a generar empleo. Y esto está ocurriendo por la mala conducción de la política económica del señor Pachano y del señor Martínez. El señor Pachano es quien dirige la política económica a través del señor Martínez. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que hay una contracción, hay una reducción de la inversión pública. Pues esta gente lo que dice es, hemos reducido el gasto, hemos bajado el déficit. Lo que han hecho es dejar de invertir de manera brusca, de un corte del 50% en inversión pública,
La inversión pública en lo que va del año la han cortado en 50% y no tenemos inversión privada para compensarla. Consecuencia de lo cual vienen estos resultados de un miserable crecimiento en el PIB que va a afectar el nivel de empleo. Esta no es la hora de impuestos, caballeros. Estos caballeros incluso parece que creen que se debería subir el IVA. No, esta no es la hora de impuestos. Parte de la gente que haga en el grupo de estos caballeros, como el señor Fausto Ortiz, el economista Ortiz, ya propone abiertamente un incremento del IVA, lo que yo me opongo radicalmente. Esta es la hora de reducir impuestos para reactivar la economía, para favorecer la actividad económica. Concretamente yo estoy proponiendo una reducción de 2% en el IVA. ¿Qué es lo que debían haber hecho los caballeros antes de subir la gasolina súper? El momento en que usted elimina los subsidios, por ejemplo, los subsidios de las gasolinas, hay que eliminarlos, pero no puede solamente eliminarlos. Tiene que dar algo a cambio para compensar a la gente. Sí, y justamente, economista Flores, debían haber bajado 2% el IVA para lavarse la cara y tener criterio y tener presentación y reducir los subsidios que van a reducir en los próximos 3 meses, comenzando sí, justamente, economista Flores, hacia allá iba otra de las inquietudes que quisiéramos conocer, las reflexiones que usted tiene, si este es el momento oportuno para empezar nuevamente a pensar en la eliminación de los subsidios. Ya se inició con la gasolina súper, sin embargo, el gobierno ha convocado a un diálogo nacional, según ha dicho, para abordar y tratar nuevamente este tema. ¿El Ecuador está en condiciones en este momento de pensar en una eliminación de los subsidios? Lo que estoy diciendo es justamente lo contrario. Lo que estoy haciendo es una crítica al gobierno, porque si usted elimina los subsidios a los combustibles, en este caso, para empezar hay que comenzar diciendo la verdad al país. El señor Martínez dice que son 3.000 millones de subsidios. No es verdad. Los subsidios a los combustibles alcanzan a 1.800 millones en el año presente. No es la cifra que le está diciendo. Si usted quiere eliminar los subsidios, que es lo que dice el gobierno que quiere hacer, tiene que dar algo a cambio, porque eliminar los subsidios equivale a subir los impuestos. Y esta no es la hora de subir los impuestos porque genera mayor recesión, mayor contracción económica. Entonces, lo primero que tiene que hacer es bajar el IVA. Entonces, estos caballeros dicen, ¿y cómo vamos a bajar el IVA? Si tenemos un hueco fiscal muy grande, eso va a acelerar ese hueco, va a volver más difícil la situación. Eso es no saber economía, eso es no conocer cómo funcionan los sistemas económicos. Cuando usted baje el IVA, comienza a reactivar el consumo, la gente consume más. Cuando usted consume más, realiza más transacciones comerciales. Cuando realiza más transacciones comerciales, el SRI recauda más dinero. El año pasado, a partir del 1 de julio del 2017, el IVA bajó del 14 al 12%. ¿Y qué ocurrió al final del año? Y eso que solamente se bajó los últimos 6 meses. ¿Qué ocurrió al final del año? La recaudación tributaria del IVA subió, se incrementó en 600 millones. Es lógico, pues, porque usted está activando la economía, usted está dando la posibilidad de que la gente demande más, consuma más. Eso es lo que hay que hacer. Economista Flores. Permítame sí. terminar esta idea. En cuanto a ese diálogo nacional, antes de eliminar los combustibles, estos señores van a eliminar los combustibles con diálogo o sin diálogo. Pero además es una enorme tontería el tal diálogo nacional. Porque lo único que usted está haciendo es anticipando una medida que va a generar problemas sociales. Mire usted la reacción de las organizaciones sociales y de los trabajadores. Si a usted le dicen, verá, yo en poco tiempo le voy a subir a usted los precios de tal o cual cosa, ¿usted cree que es bueno o que es malo? Tiene un proceso especulativo. Entonces, este disfraz del diálogo nacional para que después aplicar una medida de coste netamente restrictivo de la economía popular es un absurdo. ¿Qué le lleva, economista Flores, qué le lleva a usted a la conclusión de que no hay un programa económico en el gobierno de Lenín Moreno? Hay colegas suyos como Pablo Dávalos o el economista Alberto Acosta que afirman que se ha impuesto un programa neoliberal. Este no es un programa neoliberal, es una enorme tontería. Esto es mala economía, es conducir mal la economía. Y somos varios los economistas que estamos opinando en el sentido de que la conducción de la economía no es buena. El señor Martínez no está llevando a la economía por una ruta que favorezca el crecimiento económico. Y si usted no tiene crecimiento económico, no favorece el empleo. El ordenamiento fiscal
El ordenamiento fiscal es necesario, es absolutamente necesario, pero con unos objetivos concretos, pues. ¿Y cuáles son los objetivos concretos del ordenamiento de las finanzas públicas? El crecimiento económico y el empleo, porque si no, ¿para qué sirve pues el ordenamiento económico de las finanzas públicas? Yo le puedo citar economistas como Carlos Julio Manuel, como Francisco Suez, como Andrés Albuja, como Eduardo Valencia, yo mismo, que nos oponemos a este tipo de conducción de la economía. Y nos oponemos por las razones que le estamos diciendo. Los resultados que se están viendo en la economía real, que es de lo que la gente come y vive, son malísimos. Tener un crecimiento de menos del 1% es verdaderamente malo. Entonces salen estos señores y le dicen al país, es que el país tiene que saber, le dicen, que cuando hay una contracción como la que estamos llevando adelante, la economía tiene que decrecer. Hay que fijarse en lo que hicieron los países que han progresado, como es el caso, por ejemplo, de Portugal, como es el caso de Perú, como es el caso de Chile. Muchos casos donde se han bajado los impuestos, se redujeron los impuestos, particularmente el IVA, y la economía creció. Le vuelvo a repetir, esta no es la hora de más impuestos, esta es la hora de la reactivación económica. Una pregunta, economista Flores. La reactivación económica es a través de lo que le digo. Economista Flores, ¿por qué usted minimiza al ministro Richard Martínez, dejándolo en el papel de un simple instrumento de Abelardo Pachano? Porque es Abelardo Pachano, en primer lugar, quien lo puso de ministro. Y en segundo lugar, porque aquí en Quito, entre los economistas especialmente, es absolutamente claro y se conoce que quien dirige la economía es Pachano, ¿no? Aquí no se mueve nada si él no lo autoriza. Entonces, bueno, por último, esa es la estrategia que ellos han resuelto. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que ocurre aquí, pues es obvio y es evidente que es así, nosotros lo sabemos. El problema además del señor Martínez es que él acaba de hacer un perdón de deudas tributarias a un sector de la población ecuatoriana que no es el sector más necesitado, que no son los pequeños empresarios que se han visto casi quebrados por las malas políticas económicas, que no son los deudores de buena fe. Ahí hay gente que se ha acostumbrado a que le perdonen la plata mientras al resto de gente sí se le cobra. ¿Cómo puede un ministro de Finanzas promover una ley así? Y además las críticas están lloviendo en este sentido, particularmente en la ciudad de Quito. Y lo que estamos reclamando nosotros es que haya políticas de reactivación económica. Déjeme darle una información para que usted vea lo que le estoy diciendo, la gravedad de lo que le estoy diciendo. Uno de los elementos que mide el grado de actividad económica es la recaudación del IVA. En el periodo enero-julio del año 2018 respecto del enero-julio del año 2017, no solo que no ha subido la recaudación del IVA, sino que se ha reducido. ¿Esto qué significa? Que la actividad económica se contrae. Y si usted mira la economía real, por favor, la economía real es de la que uno come. Si usted mira lo que está pasando en el sector manufacturero, si usted mira lo que está pasando en el sector de la comida, ¿no? En el sector de los bienes que la gente consume, hay una contracción. Esto se debe a que no tenemos inversión. No puede usted cortar la inversión pública 50% sin compensarla con inversión privada, y no hay inversión privada. Y en cambio, lo que han hecho es incrementar el gasto corriente. Esa es la política de estos caballeros. Es decir, bajan la inversión productiva, el gasto de capital, y suben el gasto corriente. Por Dios santo, al revés de lo que se quiere hacer. Y le cuentan al país una historia totalmente distinta. Entonces, las consecuencias no se harán esperar, ¿no? Si no se cambia la estrategia, ¿qué piensa usted, economista Flores? ¿Hacia dónde va la economía ecuatoriana? Bueno, se va a profundizar la contracción económica, que es lo que ha ocurrido en otros países. Y mire, por ejemplo, el caso originalmente de Grecia y del propio Portugal. Eso fue exactamente lo que pasó. Entonces tuvieron que revertir la conducción de la política económica, reactivando la economía. ¿Qué hizo Portugal para salir del hueco? ¿Sabe lo que hizo? Bajó sustancialmente los impuestos, abrió las puertas a la inversión extranjera directa, y hoy Portugal está creciendo y ya le ha podido pagar al Fondo Monetario la plata que le prestaron. Es decir, se ha convertido en un emporio de la inversión. Amazon, Google han ido a establecer sus empresas en Portugal por las facilidades que hay. Aquí es todo lo contrario. El sistema de contratación laboral ecuatoriano no solamente queda anticuado, sino que es perjudicial para los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando usted exige a través de un sistema laboral como el que hay en el Ecuador, los semejantes costos gigantescos del despido, nadie quiere contratar. Entonces no se contrata mano de obra.
Los empresarios prefieren no contratar mano de obra, no incrementar su mano de obra, sino comprar más máquinas. ¿Por qué? Porque los costos del despido y de la propia contratación son absurdos. Y el señor Martínez, el señor Pachano, no ha dicho una palabra sobre esto. Ni hay una sola coma, ni un solo punto en la tal ley que han aprobado, que además es la segunda ley que en el gobierno del señor Moreno se aprueba, dice, para reactivar la economía. Y aparte de eso, se introducen aquí una serie de exoneraciones tributarias a muy largo plazo que nunca han dado resultados. Y este punto, vea, yo quisiera concluirlo diciendo lo siguiente. En el año 2015, si usted lee la ley de perdón de deudas del año 2015 de Correa, en los considerandos, dice: esto es para favorecer la inversión y el crecimiento económico. ¿Y sabe cuál fue el resultado del año 2016? El año 2016 fue el peor año de los últimos 20 años en la economía. No se produjo incremento ni de la inversión y peor del crecimiento económico. Es decir, se pone en el papel pero no ocurre. Aquí lo que ha pasado es que simplemente se ha hecho una mala costumbre esto del perdón de deudas, en desmedro de la gente que se esfuerza y que tiene que realizar grandes sacrificios. Entonces, hay que conducir la economía de manera distinta. Le vuelvo a insistir, esta es la hora de la reactivación económica para que la gente pueda tener una mejor economía, para que pueda haber mejores trabajos y para que pueda crecer el número de trabajos. Antes de culminar, economista Flores, un comentario suyo sobre lo que posiblemente se viene, una focalización de subsidios a combustibles, en el caso del diésel es ya inminente, así como la adquisición de más deuda. Bueno, yo no creo que se puede ni se debe eliminar los subsidios a los combustibles si previamente no se le da algo a la gente, se lo dije hace unos minutos. Y ese algo a la gente, ¿qué es? Bájele 2% el IVA para compensar el subsidio que se elimina a los combustibles. Déjeme señalarle algo. Vea, incluso en la gasolina súper, salieron con la mentira de que esa es una gasolina que consumen solo los ricos. Mentira. Es cuestión simplemente de leer las estadísticas del propio INEC. Los carros de $16,000 de nueva generación, que vienen de la Unión Europea, que vienen de Estados Unidos y los que vienen del Japón, esos motores requieren gasolina súper, o sea, de mayor octano, porque la gasolina que se expende en el Ecuador, la extra, es de pésima calidad, está llena de plomo y contamina. Los carros viejos, bien viejos, pueden consumir gasolina extra, pero los nuevos consumen gasolina súper. Además, la gente trata de mantener el esfuerzo de su inversión. La mayor parte de la población, hay más de 2 millones de carros en el Ecuador. La mayor parte de la gente ha comprado a través de deuda, ha comprado sus vehículos esforzándose, usando ahorros anteriores, y tratan de proteger su inversión, por lo menos poniéndole un combustible de algo mejor calidad. Bien, pero han eliminado el concepto de subsidio a la gasolina súper. Muy bien, pero para hacer las otras cosas, convéncele a la gente, pues. Usted no le puede dar una paliza y no curar las heridas. Entonces, lo que estamos proponiendo, ¿no?, economistas como los que les cité hace un momento, es que el gobierno baje el IVA para que reactive la economía y le compense a la gente los esfuerzos que les dije por otro lado. Pero estos caballeros no solamente que no hacen eso, sino que están pensando algunos de ellos, como el señor que el día de ayer en un programa que yo estuve en una radio, colega suya, hablando sobre estos temas, el señor Ortiz, Fausto Ortiz, dijo que se sentiría cómodo subiendo unos 2 o 3 puntos del IVA. Y son varios los que piensan así. Entonces, esto es absolutamente inadmisible. Eso sería profundizar el hueco, profundizar la crisis, y evidentemente nosotros nos oponemos. Por su parte, el señor Moreno tiene que liderar este país para subir la moral de la gente, para subir la autoestima de la gente respecto a la situación económica. Ya lleva 1 año y medio en el gobierno. Todos nosotros sabemos que no le dejaron la mesa servida, pero ahora él tiene que tener buenos cocineros, buenos manteles y poner los cubiertos de la mesa. No nos podemos pasar diciendo que no nos han dejado la mesa servida. Y lo único que está haciendo es alentando al correísmo para que el correísmo se reorganice, porque los resultados económicos no son visibles. Lo que estamos proponiendo, para ayudarle incluso al señor Moreno, es que haga las cosas como se deben hacer, pero increíblemente ha confiado la conducción de la actividad económica
a las personas que están llevando a la economía, no por puerto seguro. Bien. Muchas gracias, economista Flores. Buen día. Gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Marco Flores, crítico del sistema económico que está implementando el gobierno. En realidad, señala de que no hay un programa económico, señala de que lo que se está haciendo no tiene características de un programa neoliberal, sino de mal manejo de la economía, y señala que deben bajarse los impuestos, concretamente 2 puntos del IVA. El economista Marco Flores dirige el Foro de Economía y Finanzas para el Ecuador, que agrupa a varios prestigiosos economistas.